chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, os cuento. Yo venía aquí hoy a hacer un vídeo un poco más desenfadado. Básicamente una especie de charla mientras tejemos. Porque, a ver, yo hice esta camiseta. La intención es que fuera, pues bueno, ancha, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Me equivoqué tallando, o sea, pero me equivoqué de una forma espectacular y ha terminado siendo como que la camiseta peor tallada de la historia. Así que, claro, tampoco la puedo deshacer porque está hecha en círculo. Así que, como tampoco se tarda mucho en hacerla, la conclusión a la que llega ha sido, pues la repito y ya está. Y todo bien. Así que bueno, como realmente esta camiseta tiene un montonazo de puntadas que son punto alto normal, repetido hasta la saciedad, yo pues mira, pues aprovecho que tengo que estar repitiendo la puntada esta hasta el infinito y os hablo de un tema que lo he visto a ver en redes sociales. No es que me moleste especialmente, pero no sé, me parece que merece la pena comentarlo. No sé si os habéis fijado en que, eh, bueno, recientemente se ha puesto de moda una especie de movimiento que es el underconsumption. No sé hablar inglés. Básicamente movimiento anticonsumista, ¿vale? Yo creo que esto ha salido como una especie de reacción contra los vídeos de hauls excesivos que hacían los influencers, que se popularizaron también mucho en su momento. Y dices, bueno, sí, al principio empezaron siendo una cosa tranquilita, rollo, acompáñame, nos vamos de compras o te enseño pues estas camisetas tan chulas que me he comprado y tal, bien. Pero claro, ¿qué pasa? Que como todo en redes sociales se terminó yendo de las manos de una forma espectacular y acabaron siendo hauls de diseñador de 800.000 euros y tú dices, a ver, no necesitas tanto, tú lo sabes, yo lo sé, ¿para qué quieres 300 zapatos? No hay necesidad. ¿Qué pasó? Pues claro, la gente al principio, bueno, llamaban la atención un poco por lo extravagante del asunto, pero luego las personas se han cansado y surgió, yo creo, la reacción opuesta, que es el decir, mirad, no, o sea, ya está bien de consumir, ya está bien de tanto, esto no es normal y ha salido esta moda anticonsumista. A mí, personalmente, yo la prefiero, o sea, lo de los hauls me parece algo totalmente fuera de lugar y no hay ningún tipo de necesidad. Así que yo, si tengo que quedarme con alguna, me quedo con esta en anticonsumismo. ¿Qué pasa? Hay una serie de motivos que se exponen de por qué es mejor. Básicamente se basan en el ahorro económico y eso es totalmente cierto. Si no estás comprando tonterías, vas a ahorrar una cantidad de dinero que en esta economía pues es bastante necesario. También se critica el estilo artificial de los influencers. Es decir, la gente normal no compra 500 pares de zapatos, no los necesitas, no vas a andar tanto. Tú lo sabes, yo lo sé, no lo vas a hacer. Pues no compres tantos. Luego también dicen que mejora el bienestar mental. Eso es cierto. Si en lugar de llenar el vacío existencial con cosas vas a terapia, probablemente sea más útil a largo plazo. Y luego hay una con la que yo ya es la que me rechina y la que quiero comentar. Es básicamente el eslogan de Salvemos el planeta. Claro, al final, si consumes en cantidades excesivas, todo eso genera una cantidad de residuos bastante importante y contamina una barbaridad. Y lo que se suele decir es nos estamos cargando el planeta. Y es esto lo que me rechina y lo que vengo a comentar. No, no nos estamos cargando el planeta. Al planeta, de hecho, la contaminación le da exactamente igual. Esta historia comienza hace 4.600 millones de años, con la formación de la Tierra. La Tierra se originó al inicio como una gran masa de átomos libres que se fueron ordenando según su peso. Los átomos más pesados, como por ejemplo el hierro, se fueron a formar el núcleo, mientras que en la corteza, es decir, en la capa más superficial, tenemos otros átomos que son más ligeros. Por ejemplo, el silicio, el oxígeno, carbono. La Tierra no era como sólida como la vemos hoy en día, sino que estaba fundida principalmente. Y no fue hasta bastante tiempo después que se fue enfriando. De hecho, tardó 200 millones de años en que la temperatura fuera lo suficientemente baja como para que el agua que había pudiera, el agua en estado gaseoso, por supuesto,
pudiera condensarse, precipitar en forma de lluvia y formar los océanos. Es decir, inicialmente el planeta era una masa de roca incandescente y no fue hasta hace 4.400 millones de años que se formaron los océanos. La vida tardó mucho más en aparecer. Si la Tierra se formó hace 4.600 millones de años, la vida se formó hace 3.500 millones de años, pero no era una vida como lo que entendemos ahora con los animalitos, las plantas, no. Lo primero que se formó fueron las cosas más sencillas, fueron microorganismos. Y unos microorganismos, además, a mí estos personalmente me encantan. Microorganismos extremófilos son microorganismos que están pensados para vivir en las condiciones más absurdas posible. De hecho, ahora mismo hay un tipo de microorganismos extremófilos que son unas bacterias, arqueobacterias de hecho, que viven en volcanes. Se encontraron un volcán con toda la temperatura que tiene y dijeron, sí, aquí, este es mi sitio, aquí me voy a quedar. Pues eso, esos me encantan. Total, que los primeros microorganismos que existieron fueron de ese tipo. ¿Y qué pasó? Eran unos microorganismos que estaban adaptados a las condiciones de vida que había en aquel entonces. Claro, la Tierra era muy distinta de como la conocemos ahora. Una de las principales diferencias es en la atmósfera. La atmósfera primigenia de la Tierra no tenía oxígeno, era anoxigénica. El oxígeno, de hecho, no es solo que no estuviera disponible, es que es una molécula que era muy tóxica para esos microorganismos. Era capaz de dañarles los componentes celulares y destruirlos. Así que, claro, esos organismos estaban adaptados a vivir sin oxígeno. Al principio todo fue muy bien, los microorganismos se fueron diversificando y hace 2.500 millones de años aparecieron las cianobacterias, que son un tipo de bacterias fotosintéticas. La fotosíntesis quizás os suena porque es un proceso que realizan, entre otros organismos, las plantas y que les permite obtener su alimento, digamos, a partir de el CO2 que está en el aire y la energía del sol. En este proceso producen oxígeno que respiramos. Y a las cianobacterias les pasaba lo mismo. Claro, al principio, pues empezaron a producir oxígeno, al final todo bien, la Tierra es muy, muy grande. Este oxígeno no estaba en unas cantidades, en unas concentraciones significativas. Pero claro, con el paso del tiempo, la concentración de oxígeno en la atmósfera aumentó hasta un 2%. Y vosotros diréis, Alex, ¿eso es poco? Y yo os diré, sí, lo es. Sobre todo teniendo en cuenta que actualmente la concentración de oxígeno en la atmósfera es de un 10%. Pero claro, para los microorganismos que habían fue lo suficiente como para provocar su extinción. Y las cianobacterias fueron realmente las responsables de la primera gran catástrofe medioambiental de la historia de la vida en la Tierra. De hecho, esto tiene nombre, se le conoce como la gran oxidación o la catástrofe del oxígeno. Y provocó una extinción masiva. Pero es que no solo eso, no solo destruyó los microorganismos porque el oxígeno alterara sus componentes celulares, sino que en la atmósfera de aquella época había un componente, que es el metano. El metano estaba en grandes cantidades y es un gas de efecto invernadero. Claro, el efecto invernadero básicamente lo que permite es que la Tierra, atrapar las radiaciones solares y que la Tierra se mantenga a una temperatura bastante cómoda. ¿Qué pasó? Cuando se oxidó el metano, lo que sucedió fue que este metano pasó a ser CO2 y agua. El CO2 también es un gas de efecto invernadero, pero es bastante más débil que el metano. Consecuencia, disminuye el efecto invernadero. Y si este efecto invernadero baja la temperatura también. Y lo que ocurrió fue la mayor glaciación de la historia de la Tierra, por supuesto. Fue una glaciación, que se conoce como planeta bola de nieve, que duró entre 300 y 400 millones de años. Es decir, 300 o 400 millones de años de tener el planeta literalmente congelado porque
las cianobacterias estaban produciendo oxígeno. ¿Es o no es una fantasía? Y vosotros diréis, qué cerdas las cianobacterias. Es decir, provocaron una macroextinción. Sí, pero eso no tiene por qué ser necesariamente malo. De hecho, fue lo que permitió que después la vida continuara diversificándose y diera lugar a las especies que conocemos hoy en día. Esta no ha sido la única extinción que ha ocurrido en la historia de la Tierra. Ha habido muchísimas, muchísimas, muchísimas. Hay 5 que son las más famosas, que se conocen como las 5 extinciones masivas. Actualmente se dice que estamos en la sexta. Lo que pasa es que ha habido muchas extinciones que han sido mucho más pequeñas. En las extinciones masivas, de hecho, se ha extinguido en torno al 80% de la diversidad en la Tierra. Es una barbaridad. Pero bueno, eso, que extinciones ha habido muchas. De hecho, ha llegado a tal punto que el 99% de la vida en la Tierra, es decir, de todas las especies que han existido, el 99% están extintas. Las especies que continúan actualmente con vida, todas las que tenemos ahora, son un 1% de las que ha habido en la historia. Por comentaros algunas de las grandes extinciones, a mí las que más me llaman la atención son las 3 últimas, es decir, la tercera, la cuarta y la quinta. La tercera ocurrió por la formación de Pangea, igual os suena, es el último gran supercontinente, una masa continental pues eso, que agrupaba a todas las que ahora forman los continentes actuales. Suena muy chulo. El problema es que la formación de Pangea alteró de una forma radical el clima. Pensad que en las zonas costeras el clima es más suave por acción del mar. Si los continentes están fragmentados, pues tienen más zonas de playa, más zonas costeras y el clima es más suave. Sin embargo, al formarse un gran supercontinente, la cantidad de zonas de costa se redujo considerablemente, con lo cual el clima se volvió muchísimo más árido en el interior del continente. Y esto acabó con entre el 90 y el 95% de las especies que había. ¿Por qué digo que es interesante? Pues porque de las especies que quedaron, de los supervivientes, fue de los que se empezaron a ramificar y a formar los dinosaurios. La cuarta gran extinción ocurrió en el Jurásico. Esta duró 15 millones de años, ¿vale? O sea, no es un acontecimiento puntual, no. 15 millones de años en los cuales las especies se estuvieron extinguiendo. Esta ocurrió por un vulcanismo extremo y afectó principalmente a especies de reptiles, anfibios, moluscos. Claro, ¿cuál es la gracia de esta? Liberó un montón de nichos ecológicos, que luego os explico mejor lo que es, pero bueno, básicamente permitió liberar un montonazo de espacio para que los dinosaurios que habían comenzado a existir después de la anterior extinción se pudieran diversificar. Y esta extinción, la que ocurrió en el Jurásico, fue la que permitió que después los dinosaurios se diversificaran y dominaran la Tierra. La quinta gran extinción es igual la más famosa porque es la que afectó a los dinosaurios. Se cree que fue por un meteorito, porque básicamente se han encontrado unos niveles anormales de un mineral llamado iridio en las rocas de aquella época. Hay otras teorías, pero bueno, la del meteorito es la más extendida también. Por lo que es importante esa extinción es porque seleccionó positivamente a los animales más pequeños, que eran mamíferos. Estos animales, como se podían esconder y necesitaban una menor cantidad de comida, fueron los que sobrevivieron a toda la contaminación de aquella época y a todas las condiciones adversas, con lo cual fueron los que dejaron descendencia y es por eso porque lo que se pudieron diversificar los mamíferos. Actualmente se supone que estamos afrontando la sexta gran extinción y en esta sexta gran extinción se cree que se podrían llegar a extinguir entre el
30 y el 50% de las especies. De hecho, el ritmo al que se extinguen las especies se está aumentando considerablemente en los últimos años. Y aquí es cuando quiero introducir los conceptos de nicho ecológico y de radiación adaptativa. Parecen un poco raros, pero un nicho ecológico en esencia es el papel que desempeña una especie en el ecosistema. En el ecosistema, básicamente todas las especies están interrelacionadas, es decir, forman poblaciones, que son grupos de individuos de la misma especie que comparten un mismo lugar y un mismo momento en el tiempo. Estas poblaciones, se interrelacionan con otras pues, mediante mecanismos de competencia, de depredación, simbiosis o ayuda mutua, y al final también se interrelacionan con su hábitat. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos, por poner un ejemplo, nos relacionamos entre nosotros. Al final, pues eso, vivimos en comunidades de más individuos. Nos interrelacionamos con organismos de otras especies, pues un ejemplo muy claro serían las mascotas, pero es que además nos relacionamos con el medio ambiente que habitamos. Es decir, estamos modificando el medio, extrayendo recursos, cambiando las especies para que pues, produzcan más. Claro, todo este conjunto de cosas, este papel que desempeñamos en el ecosistema sería nuestro nicho ecológico. Con el paso del tiempo, las especies se van adaptando a su nicho ecológico. Es decir, cada vez se vuelven más especializadas en aquello que hacen. Y esto lo que provoca es que vayan cambiando para pues, ser como más competitivas dentro de lo que es la zona que habitan. No es lo mismo un pájaro que se alimenta de néctar, que tiene un pico especializado para tomarlo de las flores, que un pájaro carnívoro, en cuyo caso tendrá un pico especializado para desgarrar las presas y podérselas comer. Así que cada vez estos animales se van adaptando y se van especializando más. Al final, aunque hayan venido de un mismo ancestro común, como van incorporando esos cambios que les permiten ser cada vez más competitivos en su nicho, las especies que resultan no tienen nada, pero nada que ver con las que había inicialmente. Y a este proceso se le conoce como radiación adaptativa y es la base de la evolución en realidad. Es la base de la diversidad de las especies. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una especie, por ejemplo los dinosaurios, se extinguen, lo que sucede es que todo el papel que estaban desempeñando en el ecosistema, todos los animales a los que depredaban, las plantas que se comían, las zonas que habitaban, todo eso cambia, ¿vale? Se quedan sin... Ya esas plantas, por ejemplo, si eran depredadas por un dinosaurio... Bueno, depredadas no, pero si un dinosaurio consumía unas plantas, estas plantas pues ya no van a ser consumidas por ese dinosaurio si se ha extinguido, con lo cual van a quedar disponibles para que se las coma otro animal de otra especie y van a favorecer la supervivencia de ese otro animal. Esta es la base de la diversidad, es decir, conforme se van extinguiendo unas especies, se liberan los nichos ecológicos que estaban ocupando y permiten que especies nuevas los puedan ocupar. Y así se vayan especializando, adaptándose a ese nicho y vayan evolucionando y se vayan diversificando. De esto se deduce esencialmente que la biodiversidad va cambiando con el tiempo y que de hecho la sucesión de especies es la esencia de la biodiversidad. Es imposible pretender que no se extingan. Si una especie no se extingue, no va a dejar que otras especies continúen evolucionando. No sé si os habéis fijado, pequeño paréntesis, que se me va girando la cámara hacia la izquierda y estoy teniendo que moverla cuando me doy cuenta. Bueno, ahora que iba. Básicamente, por ponerlo, claro, al final aquí estoy hablando de una escala de miles de millones de años, eso, a ver quién lo entiende, ¿no? Es una escala de tiempo que es inabarcable para nosotros. Así que simple y llanamente voy a comparar la historia de la Tierra con lo que sería 100 años, que es la vida, bueno, a ver, iba a decir la vida promedio, no, ojalá, pero no, es la vida de
más o menos una escala de vida que nosotros podemos entender. Voy a considerar como año 0 el momento de formación de la Tierra y como año 100 un momento dentro de 1000 millones de años, ya que en este momento el Sol será, se estima que será un 10% más brillante y por tanto la temperatura en la superficie aumentará hasta tal punto que se evaporarán todo el agua de los océanos y ya la vida será totalmente inviable. Según esta escala, básicamente cada 55 millones de años equivalen a un año. Así que comienzo. La Tierra nació en lo que sería el año 0, ¿vale? Hace 4.000... Me estoy equivocando todo el rato con el punto. A ver, eso, la Tierra nació hace 4.600, 4.500 millones de años y en esta escala las primeras bacterias, el origen de la vida, ¿vale? La vida habría surgido cuando la Tierra tenía 18 años, ¿vale? Es decir, 18 años en los que la Tierra fue simplemente una masa de material con un vulcanismo extremo y en los que no hubo nada en la superficie. Simplemente pues procesos geológicos ocurriendo, ya está. La gran oxidación, que he dicho que fue consecuencia de estas bacterias fotosintéticas y que alteró la atmósfera, ocurrió cuando la Tierra tenía 36 años. Ya era un adulto, para que nos entendamos. Los primeros animales surgieron cuando la Tierra tenía unos 70 años. Es que estamos hablando de esta escala de tiempo. Ahora vemos los animales y nos parece que siempre han estado allí, pero en realidad la mayor parte del tiempo no han estado, no ha habido nada, ha habido bacterias. Así que sí, los animales surgieron cuando la Tierra tenía unos 70 años. Los primeros dinosaurios surgieron cuando la Tierra tenía 77 años y en esta escala de tiempo durarían el equivalente a 3 años y medio. Claro, estamos hablando de una barbaridad de tiempo. 3 años y medio en esta escala es brutal. Pues es que los primeros homínidos y también los primeros humanos, los humanos tardaron tiempo en surgir a partir de los homínidos, pero claro, estamos hablando que cada 55 millones de años lo estamos considerando como un año. Así que los primeros homínidos y humanos habrían surgido cuando la Tierra tenía 82 años. O sea, es que es ridículo. Es que ya es mucho tiempo. Los humanos como tal llevamos existiendo en tiempo normal, tiempo nuestro, llevamos existiendo 250.000 años. Diréis, ¿eso es mucho? ¿Está bien? Vale, equivale a un día y medio. Pensad que los dinosaurios estuvieron 3 años y medio en la superficie del planeta. Nosotros llevamos un día y medio. Y ya estamos con una sexta extinción. Es una barbaridad. Me río, no es porque me haga gracia, es que me parece increíble. Así que eso, llevamos un día y medio y ya la hemos liado. ¿Qué pasa con esto? Desde que surgieron los primeros animales hasta que surgieron cuando la Tierra tenía 70 años, y de hecho es cuando se empiezan a contar las grandes extinciones, ¿vale? Las grandes extinciones afectan al reino animal. Pues los animales surgieron cuando la Tierra tenía 70 años y hasta ahora han pasado 12 años en la vida de la Tierra. La vida de la Tierra la Tierra tiene ahora el equivalente a 82 años. Claro, en 12 años han ocurrido 5 extinciones masivas donde se ha acabado con el 99% de las especies que alguna vez han pisado la superficie, y la Tierra se ha recuperado de todas y cada una de esas extinciones. Ya os digo, de las masivas, pero es que ha habido más pequeñas. Así que la conclusión que podemos sacar es que nosotros no podemos destruir el planeta. En cada una de las extinciones masivas han desaparecido sobre el 80% de la vida. Y nosotros, como tal, lo que estamos siendo somos 2 días malos en la historia de la Tierra.
suponiendo que duremos todavía bastantes años más, si no es que ni siquiera vamos a llegar a eso. Así que, al final, en la posición de vista de que no debemos consumir tanto, estamos contaminando mucho, tenemos que salvar el planeta. El planeta no necesita que lo salves, el planeta está muy bien. Al planeta, además, la vida en la Tierra le da medio igual. La mayor parte del tiempo que la Tierra ha estado en el universo no ha tenido vida, pero es que no solo eso, sino que una vez que ya todo el agua de los océanos se haya evaporado y ya sea totalmente inviable la vida aquí, a la Tierra todavía le quedará mucho más recorrido antes de que sea finalmente absorbida por el Sol. Y va a seguir siendo un planeta rocoso, ya está, que continuará estando. Con lo cual, la vida es una anomalía. Así que todas esas imágenes de, no, es que la Tierra está enferma, los humanos somos una plaga. Hay motivos por los cuales es importante cuidar el medio ambiente y los voy a explicar ahora, pero decir que estamos destruyendo la Tierra es totalmente reduccionista. Pensad eso, que en cada extinción masiva se ha acabado con más del 80% de la diversidad. Ojo, no de los seres vivos en su conjunto, sino de la diversidad, de número de especies. Pero claro, la vida en la Tierra surgió de la nada y se fue diversificando a partir de ahí. Teniendo ya una atmósfera con oxígeno y bacterias, la vida continuará evolucionando. No va a pasar nada. Algún organismo, incluso aunque provoquemos una contaminación tan grande que nos acabemos extinguiendo y efectivamente provocando la sexta gran extinción comparable a las otras, la vida encontrará la forma de diversificarse. Y surgirán probablemente otras especies más chulas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Probablemente, de hecho, con todo el tema de los plásticos y demás, surjan algún tipo de bacterias que sean capaces de alimentarse de este plástico y ya o los degraden, o a lo mejor simplemente surge, igual que nosotros surgimos a partir de la contaminación que generaron las cianobacterias, surgimos formas de vida basadas en el uso del oxígeno, a lo mejor salen otras formas de vida basadas en el uso de los plásticos, no lo sé, no lo podemos saber en realidad, pero estaría chulo. Y bueno, yo os había dicho que hay motivos por los cuales tenemos que cuidar ya no el planeta, sino los ecosistemas. El principal motivo es un motivo ético. Bueno, de hecho no, a ver, depende de cuáles sean vuestra línea, depende de cuál sea vuestra línea de pensamiento, un motivo será el principal o el otro. Yo voy a comentar los dos más importantes. Uno es ético y otro es egoísta, ¿vale? El ético básicamente lo que viene diciendo es que, a ver, nosotros llevamos 1 día y medio existiendo. Como quien dice, los dinosaurios estuvieron 3 años y medio hasta que se extinguieron y el planeta continuó funcionando. Nosotros llevamos 1 día y medio y la hemos liado pardísima. No tenemos ningún derecho a extinguir otras formas de vida y además tampoco a privar a nuestros descendientes de conocer a esos animales, esas formas de vida, y a dejarles en un mundo contaminado, en un mundo con un montón de problemas. No tenemos actualmente ningún tipo de derecho a hacer eso, no es justo. Todas las formas de vida, simplemente por el hecho de estar, son valiosas. Y luego, el otro motivo, que es un motivo más egoísta, es que al planeta no le va a pasar nada. Sí, vamos a provocar una catástrofe ecológica bastante seria. Vamos a extinguir a una gran cantidad de especies. Pero al final, los grandes perjudicados vamos a ser nosotros. Este proceso de extinción y de radiación de las especies es la base de la diversidad. Ha ocurrido desde que se formaron las especies y va a continuar ocurriendo. Nosotros al final nos vamos a extinguir, por supuesto, pero depende de nosotros el extinguirnos antes o extinguirnos después. Así que al final, al planeta, lo dicho, no le va a pasar nada. A la Tierra todo esto le da igual. Los grandes damnificados somos nosotros.
que nos vamos a llevar no sé, el premio Guinness a la especie más ridícula. Las cianobacterias aún tardaron bastante en contaminar lo suficiente como para cambiar la atmósfera, pero sin embargo nosotros lo hemos conseguido en tiempo récord, lo cual realmente es impresionante. Así que aunque no lo hagamos por el resto de especies, no, aunque eso nos da igual, hombre, que lo hagamos por nosotros, ¿no? Por aguantar un poquitillo más. Eh, Todos los problemas a los que nos vamos a enfrentar en el futuro, a nivel climático, a nivel de enfermedades, un planeta que sea totalmente inviable para que nosotros vivamos. Todo eso va a ser culpa nuestra y estaría guay intentar, si no impedirlo, al menos retrasarlo lo máximo posible. Todo esto se logra bueno, entre muchas otras cosas, a ver, principalmente se logra con políticas, es decir, políticas que se encarguen de cuidar el medio ambiente, porque sí, nosotros tenemos un gran impacto como consumidores, pero, a ver, hay formas y formas de producir. Y un poco en la sociedad en la que vivimos no se respeta demasiado el medio ambiente. Pero aunque nosotros no podamos hacer mucho, pues como consumidores sí que estaría bien el ser más conscientes de lo que estamos haciendo y de cuál es nuestro impacto y no pensar que vamos a salvar la Tierra. Pero bueno, sí decir, oye, pues me gustaría reducir mi impacto ambiental. Intentar preservar en la medida de lo posible los ecosistemas que ahora tenemos, que al final, lo dicho, es algo mágico. Y bueno, como podéis comprobar, no he avanzado prácticamente nada, o sea, he hecho 2 filas, me cago en la leche. Pero bueno, yo qué sé, poco a poco, supongo, y iré haciendo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, si os ha gustado, pues darle a me gusta, compartirlo, suscribiros al canal y podéis dejarme en la sección de comentarios si queréis que comente algún otro tema que os parezca interesante. Hasta luego.